Ok, qué lindo verlas. Ahora somos dos ahora. Estoy ahí con ustedes y estoy de este lado también. Así que bueno. eh, bueno, como decía Marilis, se nos terminó el mes. Contenta, ¿no? Bueno, ha sido un mes muy lindo, muy con un tema muy hermoso, ¿no? Realmente cambió nuestra mirada. Así que bueno, vamos a continuar. Este último lunes tenemos, hoy es el título del tema de hoy es Sola en la adoración, ¿sí? Por eso la canción. Y el subtítulo es Experimenta más de Dios. Realmente tocó mi corazón y muchas cosas para poder modificar, ¿no? En el tema, lo que es la adoración. Adoración, dice, como cristianas, poco entendemos lo que es adorar. Busqué lo que es la adoración, dice que la adoración es un culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divino, ¿no? Y el diccionario bíblico dice, la adoración es una actitud de espíritu debido a que es una acción interna e individual. Me encantó el significado bíblico. Es una acción interna y es individual, dice. Muchas veces, ¿no? Nosotros cantamos, quizás sin entendimiento, escuchamos el mensaje muchas veces y por ahí no oímos realmente lo que es el mensaje, ¿no? En sí. Pero Dios siempre nos ha pedido que solo a Él se debe adorar con todo nuestro corazón. Voy a leer en Lucas capítulo 4, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, ¿sí? Jesús le dejó bien claro al enemigo de nuestras almas a quién debemos adorar, ¿no? Por eso es necesario saber qué es lo que es adoración. La adoración es la actitud, como leímos en el diccionario bíblico, es única e imprescindible de la iglesia cristiana, ¿sí? O sea que es necesaria, no puede faltar la adoración. Como hijas de Dios e hijos de Dios, no puede faltar la adoración en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos cada una de nosotras, ¿no? Dice, es lo único que continuará en el cielo, además del amor de Dios, ya que el resto de las actividades habrán pasado, por lo tanto es lo más esencial de lo que hacemos como iglesia o deberíamos hacer, adorar, ¿no? Es lo único que vamos a llevar cuando el Señor nos viene a buscar o cuando partimos a su presencia, cuando Él nos lleva. eh, lo único que vamos a llevar es la adoración y aún va a estar allá, ¿no? Delante del Señor cuando tengamos ese encuentro, la adoración va a estar, pero lo demás que hacemos acá, actividades con niños, con mujeres, con adolescentes, con todo lo que hacemos, todo va a quedar acá, ¿sí? Así que entonces es interesante saber qué es adoración y a quién adoramos. Dice, ahora, ¿cómo preparo mi corazón para adorar? ¿Cuál es mi enfoque, no? Vamos a ver en tratar de cuál es mi enfoque. ¿Cómo adoro yo? ¿Será tan fácil como cuando me visto, por ejemplo, cuando voy a ir a la iglesia, ¿no? En nuestro lugar, eh, allá en Pujol 470. Me preparo, agarro, me voy. ¿Será tan fácil preparar mi corazón para la adoración? Como le habíamos mostrado el librito de la cual estamos sacando apuntes, hay muy lindos comentarios, lindos ejemplos, ¿sí? Entonces uno de los ejemplos que dejó ahí la escritora dice, la escritora nos dejó en su libro historias de mujeres que se han sentido solas en la adoración, ¿no? En el transcurso de su vida cristiana. Dice, por ejemplo, ¿no? Acá describe a una mujer. Delia dice que hace varios años que anhelaba que Ramiro, su esposo, la acompañara en la adoración. Estaba
cansada de estar sola en el banco de la iglesia, sola en el momento de alabanza o sola cuando tomaba notas. Anhelaba con todo su corazón que su esposo experimentara lo mismo que ella con la música y el mensaje en la iglesia, ¿sí? Un enfoque medio difícil, ¿no? Puesto que su enfoque era que su esposo necesitaba a Jesús. Delia recuerda que aplicaba cada estudio bíblico a la vida de su esposo. Ramiro necesita escuchar esto. O este versículo es para Ramiro, ¿no? Después de varios años de sentirse sola en la adoración, ¿sí? Después de sentirse sola en la adoración, después que ella tenía ese enfoque, realmente estaba muy equivocada, ¿no? Después de varios años, dice que Delia terminó por desalentarse porque su esposo no la acompañaba en lo que tanto anhelaba, adorar a Dios con él, ¿no? O sea, inseparable. Que sea tanto como de corazón y como físicamente también. Motivo por lo cual ella no estaba creciendo, dice. Finalmente decide separarse y buscar a alguien que compartiera su pasión, que adorara con ella y que la animara en su vida cristiana. Pero su pastor habló con ella y la disuadió. Dice, ¿no? Disuadió, ¿qué quiere decir? Busqué el significado, dice, convencer con argumentos o fuerzas de los hechos a una persona para que cambie su manera de actuar, de pensar y de sentir, ¿no? Gloria a Dios que llegó el pastor a tiempo, pudo hablar con ella y lo tuvo que disuadir. Dice, sin duda alguna, dice, el pastor tiene que tener argumentos, obviamente debe haber corregido con la palabra y le guió a Delia con la palabra, ¿no? Dice, el consejo fue que empezara a enfocarse en su propio crecimiento en el Señor, no en el de su esposo. Y Delia empezó a hacer eso. Descubrió que había un aspecto de Dios totalmente nuevo. Ahora, como cristianas, como hijas de Dios, ¿aplicamos lo mismo que Delia? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Y cuántas veces seguramente lo apliqué, ¿no? Que esto debería entrar al oído de mi esposo, ¿no? ¿Cuántas veces debo haber hecho eso? Pero realmente hoy aprendí, hoy aprendí que lo que yo escucho es para mí, no es para el que está al lado mío, ¿no? Bueno, y dicen, no necesariamente a nuestro esposo, puede ser que apliquemos a nuestras hermanas, a alguien que está al lado nuestro, a alguien de la congregación, ¿sí? No necesariamente lo apliquemos al esposo. Siempre decimos, este texto le vendría bien a tal persona, ¿no? Por ahí muchas veces hablamos así. Dice, ¿cuál realmente es mi enfoque? ¿O en qué está mi adoración? Deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿En qué realmente está mi adoración y cuál es mi enfoque, cuál es mi mirada, ¿no? Finalmente, dice Delia, empezó a desarrollar intimidad en la adoración al buscar a Dios y no la presencia de Ramiro a su lado. Cambió su enfoque, ¿no? Esto no quiere decir que debemos echar al que está al lado nuestro, ¿no? Si bien Delia tuvo, el pastor lo habló, que directamente ella podía enfocarse en su propio crecimiento, ¿no? Entonces, dice Delia, obviamente con mucho esfuerzo seguro, trató y lo logró, ¿sí? De que su enfoque fuera diferente. Y dice la escritora, otra vez sola. Cuando me casé, otro ejemplo, ¿no? Dice, cuando me casé, recuerdo estar muy entusiasmada con la posibilidad de adorar a Dios junto a mi esposo. Siempre había soñado con la escena ideal de sentarme junto a mi esposo, hacer la tarea juntos, hacer los devocionales juntos, cada noche y sentarnos juntos y tomados de la mano,
cada domingo en la iglesia para adorar juntos, ¿sí? Díganme, hermanas, a ver si no han deseado eso, ¿no? Cuando uno habla, nosotros las mujeres somos muy cariñosas en ese sentido, ¿no? Queremos que nos abracen, que nos tomen de la mano, que nos parece, a veces pedimos mucho, ¿no? Después sola nos desalentamos. Dice, bueno, decía el escritor, hasta el día de hoy raras veces ha sucedido. 9 años después seguimos sin poder darnos el lujo de adorar juntos, puesto que hemos estado ministrando juntos todos estos años. Mi esposo y yo raras veces hemos podido tener la experiencia de adorar juntos, ¿sí? Después de 9 años aún no tuvieron experiencia. Dice, pero el día en que me di cuenta de que la adoración no tenía que ver con quién estaba o no sentada junto a mí, fue el día en que realmente aprendí a adorar, ¿no? Cuando sacamos esa mirada, ¿no? No es que sacamos a la persona de nuestro lado, sino nuestro enfoque. Sacamos de quién está a nuestro lado, de que si me da la mano, no me da la mano, si ese texto es para él o no es para él. Si sacamos todo eso de nuestra mente, vamos a aprender que realmente en qué va nuestra adoración, a dónde están fijos mis ojos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que nos dejó la escritora en su libro, 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, del 1 al 20, dice, Ana estaba sola en la adoración, ¿no? Todos conocemos la historia claramente de Ana. A ver, lo voy a leer de 1 Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía 2 hijos, mas Ana no la tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle su sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y se puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Ahí conocemos bastante bien la historia de Ana, ¿no? Ana, una mujer muy valiente. En el versículo 6 y 7 dice, Ana era motivo de burla de parte de Penina, la otra mujer. Y después en el versículo 8, acá. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿Y no te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí, ¿cómo uno puede no estar llorando y afligido, ¿no? Cuando ni siquiera tu propio esposo te conoce, ¿no? Pero bueno, dice que Penina hacía eso con Ana. Cada año que subían a Silo a adorar a Dios, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Ana? Dice el versículo 9 al 11, dice, Ana conocía lo que significaba adorar sola, orar sola y llevar sola la carga de su corazón. Estaba desesperada por tener un hijo más que nada en esta tierra. Un día amargamente le abrió su corazón a Dios. Le habló de su anhelo y de su tristeza, ¿sí? Ahí estaba Ana, sola, a pesar de tener su esposo, sí, y quizás de Penina, la otra mujer, pero la mujer, como vemos, siempre fueron rivales, ¿no? Y siempre la provocaba a Ana para que se sintiera mal. Pero bueno, Ana encontró el consuelo y se fue en adoración a Dios, ¿sí? La única salida. Y el versículo 14, ahí vemos que, como dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y en el versículo 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más tristeza. ¿Por qué no tuvo más tristeza? Porque llegó justo a la presencia misma del Señor, ¿no? Y el Señor le escuchó. Ella aunque aún ahí no tenía lo que ella había pedido, pero el Señor, ella estaba seguro, ¿no? Ella tenía esa fe que el Señor se le iba a dar su pedido. Pero bueno, el mensaje es de que la vemos sola, ¿no? Como mujer, como el título de nuestro tema, ¿no? Sola, Ana sola, adorando a Dios y derramando su corazón, ¿sí? Y de la mejor manera. El versículo 19 y 20 dice, Dios la bendice con un hijo y le pone por nombre Samuel. Y en el mismo capítulo, versículo 21 al 28, voy a leer solamente el versículo 1 y 2, perdón, 21 y 22. Dice, después subió el varón, Elcana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, ¿sí? Ahí vemos que Ana se puso firme, ¿sí? Ya no le iban a entristecer más
ya estaba su confianza en Dios, ya pudo experimentar ese encuentro con el Señor, con Dios, y ya no estaba fijándose qué es lo que hacía el Cana, ni qué es lo que hacía Penina, ¿no? Se aferró a Dios con todo su corazón. Y bueno, dice, después de destetar a su hijo, Ana vuelve al templo, pero esta vez a adorar a Dios por haberle dado un hijo y a dejárselo al sacerdote. Otra vez se presenta sola. ¿Te preguntaste por qué no le pidió a su esposo que orara con ella por un hijo? Muchas veces hemos leído a la historia de Ana y viéndola ahora, ¿no? Ahora me llama la atención, digo, siempre sola, ¿no? Entonces no somos las únicas que muchas veces por ahí no decimos que estamos solas cuando por ahí tenemos un compañero, pero no el compañero como quisiéramos, pero tenemos un compañero, ¿sí? Y quizás nunca vamos a tener un compañero que realmente queremos porque no nos van a llegar a dar todo lo que deseamos, ¿sí? Pero bueno, acá vemos a Ana sola, sin la compañía de su esposo, pero dice anteriormente que él la amaba y la amaba a su manera, ¿sí? Muchas veces amamos así a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. De hecho, en 1 Samuel capítulo 2 quedó registrada la oración y el cántico de alabanza de una madre y no la oración que hayan hecho ambos padres, ¿no? Seguramente Ana tuvo una experiencia tan personal con Dios. Era ella y Dios, ¿sí? No tuvo, como acabo de decir, no estaba esperando que viniera su esposo, que la acompañara, que por favor, no. Ella tomó la decisión y se encontró con Dios y lo importante para ella era tener ese encuentro con Dios. Y si al parecer no le importaba si tenía alguien a su lado, lo que más le importaba era alabar a Dios, alabar y adorar a Dios. Qué mujer valiente, ¿no? Qué mujer que nos dejó un gran ejemplo en la palabra de Dios de valentía, ¿no? No de hundirse muchas veces en tristeza, en preocupaciones, como vimos en Delia, ¿no? Una mujer que quería ver crecer a su esposo y ¿qué terminó? Terminó bajándose ella espiritualmente, ¿sí? Pero bueno, esta Ana nos deja un gran ejemplo a no desfallecer, a no desanimarse. Acá la adoración es individual, ¿sí? La adoración lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo si quiero adorar, voy a adorar a Dios. Mi esposo si lo quiere hacer, lo va a hacer él, ¿sí? No podemos los dos juntos. Si bien sí se puede, ¿no? Pero es lo más, es muy lindo el tema de la adoración, porque es un encuentro muy personal con Dios, por eso es individual. Dice, la oración es un asunto muy personal entre Dios y yo, ¿sí? Si bien muchas veces hemos aprendido a orar escuchando a hermanas ya mucho tiempo en la fe, ¿sí? Particularmente lo puedo decir así, porque yo aprendí a orar escuchando a hermanas, ¿sí? Y bueno, después uno ya solo se va edificando espiritualmente, pero está bueno también, pero no vamos a vivir siempre escuchando oraciones de los hermanos, si bien no hace nada malo, pero digamos, no vamos a alimentarnos de ellos, nosotros mismos tenemos que aprender, ¿sí? Después de todo, ¿cómo podemos estar calificados para el ministerio si no estamos unánimes en la oración? Sí, muchas veces me lo pregunté, ¿no? Como decía anteriormente, no tenemos un devocional, no tenemos una oración juntos, ¿no? Siempre lo recalqué en mi matrimonio. Y digo, ¿cómo servir al Señor? ¿Cómo nos ve el Señor estando, no teniendo esa intimidad con el Señor como matrimonio, ¿no? Pero acá dice, después de todo, ¿cómo podemos estar calificados para el ministerio si no estamos unánimes en la oración? Dice, sin embargo, Dios en su gracia tiene la manera de hacer que mi esposo y yo, decía la escritora,
estemos unánimes mediante su obra individual en cada una de nosotras. Hemos tenido muchas experiencias en las que hemos estado unánimes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada una sintiendo lo mismo, puedo sentir yo servir al Señor en una hora feliz, como en este caso lo estoy haciendo, mi esposa en otra actividad, no solamente estar en el púlpito, sino puede estar barriendo, puede estar edificando, pero sentimos lo mismo, los dos sentimos de servir al Señor, ¿no? Ahí estamos unánimes, ¿sí? No quedamos descalificados por no tener un devocional juntos o por no orar juntos. Que si lo lograríamos, sería la frutilla del postre, ¿no? Como decimos. Pero como veo acá la escritora, años ha estado esperando. Bueno, vemos otro punto, dice, conviértete en una adoradora. Un adorador ejemplar, llamado amigo de Dios. ¿Quién puede ser? A ver, alguien que me diga, ¿quién es un adorador, bueno, ejemplar, llamado amigo de Dios? A ver, active ese micrófono y... No. Amigo de Dios. Abraham. ¿Sí? Uno de los adoradores. Creo que hay muchos. Vamos a Génesis, capítulo 22. Versículo del 1 al 19. No vamos a leer todo, si bien ya conocemos la historia, la otra vez mi esposo lo compartió un martes en la reunión de oración, y así que ya lo tenemos bien, bastante conocido el tema de la historia de Abraham, ¿sí? 22, capítulo 1, del 1 al 19. Bueno, dice que Dios le pide un sacrificio a Abraham, ¿sí? Dice que prueba su fe, ¿no? Se resalta más por ese lado, ¿no? Que Abraham ha sido probado por su fe. No lo voy a leer como dije. Dice en el versículo 1, 2 y 3, en primer lugar Abraham escuchó el llamado de Dios, ¿eh? Heme aquí, dijo él. Recibió la orden de Dios. Luego, inmediatamente se puso a alistar los preparativos necesarios para tal evento. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo que necesitaba que fuera a hacer un sacrificio y que él iba a mostrar el monte del cual a donde iba a ser sacrificado y que el sacrificio era su hijo, ¿sí? Y dice Abraham que se supone, nos dice bien claro, que fue del día para el otro, como que hoy escuchó el llamado y dejó todo y se preparó, ¿sí? Quizás Abraham tenía planes, ¿sí? Como nosotros, muchas veces decimos, hoy me levanto, voy a hacer tal cosa, y tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Pero cuando escuchas el llamado del Señor, ¿qué hizo Abraham? Dejó todo lo que tenía y se empezó a preparar para tal evento, ¿no? Porque ¿quién le había hablado a él? Dios, ¿sí? Ni más ni menos, el llamado de Dios. Dice, al igual que Abraham, la verdadera adoración requiere de una preparación previa. La falta de preparación puede resultar en una dura derrota en el ánimo. Nosotras, las creyentes, nos resulta mucho más fácil prepararnos para una reunión que para la adoración, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hago yo para ir a la reunión? ¿No? Me cambio, me baño, me peino, yo no me pinto, así que demoro menos, ¿sí? Pero tengo una preparación previa, ¿no? Y salimos. Me pongo una ropa apropiada, tomamos nuestras Biblias y estamos listas para la reunión, ¿sí? Abraham tuvo que... ¿Cómo habrá sido el corazón de Abraham, no? Creo que tenía mucha paz, ¿no? Por el
él tenía que sacrificar a su hijo, ¿no? Él tenía que ofrecer para adorar a Dios, ¿sí? Entonces me ponía a pensar, ¿cuánto tiempo cómo preparo mi corazón, ¿sí? Para adorar al Señor. ¿Qué hago, digamos, no? Si bien, como digo, vestirnos es fácil, yo creo que la preparación del corazón y de la mente para ir a adorar a Dios tiene que estar en un, no sé si perfecto, pero bien enfocado, ¿no? ¿A qué voy yo a una reunión, por ejemplo, ¿no? Dice, pero la adoración requiere de una preparación interna, una atención al estado de nuestro corazón, ¿sí? De nuestra mente. Y es fácil preparar nuestro corazón, nuestra mente en 10, 15 minutos. Yo creo que me llevaría una semana para preparar mi corazón y mi mente para ir a adorar a Dios, ¿sí? Despojarme de toda cosa que yo tengo. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? De todo peso. Y eso nos lleva tiempo, ¿sí? Eso no es fácil, pero sí es necesario, ¿sí? Es necesario como vestirme y prepararme para una reunión. Y en el versículo 5 4 y 5 dice, observemos entonces un intenso acto de adoración de Abraham, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, vamos a leer 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos, ¿sí? Dice, Abraham dejó a sus criados. Es muy probable que hubieran intervenido para evitar el sacrificio a Isaac, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le dijo que esperaran ahí con el asno y que él iba a adorar e iban a volver, ¿sí? Abraham no estaba dispuesto a permitir que alguien le impidiera adorar a Dios, ¿sí? Quizás quizás sus siervos iban a decirle cómo vas a sacrificar a Isaac, o no sé, ¿sí? Pero Abraham dijo, no, mejor se quedan acá y voy a adorar a Dios. Nosotros también necesitamos separarnos de todo aquello que nos distrae del llamado al entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Como acababa de decir. Muchas veces se nos hace difícil, ¿no? Por ejemplo, asuntos que pertenecen a la vida normal y cotidiana, tales como la familia, el trabajo, las deudas, los problemas, las preocupaciones, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta separarnos, no? De ciertas cosas, ciertas circunstancias de la vida que nos toca vivir y decir, voy a adorar a Dios. Y el enemigo, vemos cómo es, ¿no? El enemigo, estás queriendo concentrarte en la adoración y te pone cualquier cosa, ¿sí? Pero debemos ser fuertes en ese sentido para poder derrotar al enemigo como lo hizo el Señor. Dice, que nada atrape mi mente en el momento de adoración. El desafío es mantener los ojos fijos en el Señor. Hebreos 12:2. Que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Aquel que fue sacrificio para nuestras vidas, separándonos de todo lo que
está ocurriendo alrededor de nuestro, ¿no? Ya no estar pensando en qué está haciendo mi esposo, a ver si este texto es para él o no, esta lectura es para él, sino despojándonos de todo. Eso no quiere decir que debemos correr a todos y decir, bueno, me voy a adorar y que nadie venga detrás mío, ¿no? No quiere decir, sino que quiere decir que nosotros, como mujeres y como hijas de Dios, debemos enfocarse en la adoración, tener ese, muchas veces a veces uno no se puede concentrar, ¿no? En lo que cuando uno ora, cuando uno quiere adorar, y muchas veces, a veces uno cierra el ojo más fuerte pensando que ahí te vas a concentrar, ¿no? Uno trabaja en eso para poder llegar a la misma presencia de Dios y poder sentir su presencia y poder saber que Él nos escucha nuestras oraciones y recibe nuestra adoración. En el versículo 9 y 10 de Génesis, del capítulo 22, hablando de Abraham, dice, Abraham había entregado a Dios su posesión completa, su hijo, su único hijo. Se sintió capaz de levantar el cuchillo contra su propio hijo, porque él ya había muerto a los intereses de este mundo, ¿sí? La verdadera adoración siempre conlleva un costo, requiere de la disposición de entregar a Dios lo mejor de nuestras posesiones, ¿no? Viendo a Abraham, sin duda ha sido lo mejor, ¿no? No era nada material, no era nada de algo que él amaba, de un objeto, sino de su propio y único hijo que tenía. Muchas veces le entregamos al Señor lo que tenemos a mano, repetimos las letras de una canción, pero nuestros corazones no participan, ¿sí? Damos una ofrenda de dinero, pero el primer billete que encuentro en la billetera, ¿sí? Muchas veces inclinamos nuestros rostros para adorar, pero mi corazón carece de adoración, ¿sí? Eso en mi vida ha sido una realidad que, que cada día voy practicando para poder entrar a la misma presencia de Dios, ¿sí? He sido débil, he sido floja, pero uno va aprendiendo a medida que va estudiando la palabra y conociendo más de Dios. Dice, es precisamente que la palabra usa esta frase, sacrificios de alabanza, ¿sí? El costo de la adoración que Cristo ofreció. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Sacrificio, no dice lo que no me cuesta nada, dice sacrificios de alabanza, ¿sí? Es un sacrificio algo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Como en este caso, purificar nuestra mente, concentrarnos en la adoración, tengo que sacrificar para poder llegar a la misma presencia de Dios y poder conocer más de Él, ¿sí? Si a mí no me costó nada llegar a la presencia de Dios, como que no hay un sacrificio, ¿sí? Es lindo darlo todo al Señor con mucho sacrificio y con gratitud, porque Él lo recibe. Dice, la alabanza se basa en proclamar lo que Dios ha hecho, ¿no? La alabanza se basa en proclamar lo que Dios ha hecho. Y la adoración se basa en proclamar lo que Dios, perdón, estoy volviendo a leer. La alabanza se basa en proclamar lo que Dios ha hecho. Y la adoración gira en torno a lo que el Señor es, ¿sí? La adoración es personal, ¿sí? Como lo hemos venido viendo, la adoración es personal. Yo no puedo pedir bueno, si bien por eso digo, vamos a ver ahora últimamente ya, que la adoración puede ser colectiva también, ¿sí? Pero en la intimidad de realmente, de poder llegar a la misma presencia de Dios y adorar como Ana hizo, derramando todo su corazón, y como vemos el sacrificio de Abraham, fueron personales, ¿sí? Dice, un ejemplo de adoración en el Salmos capítulo 18.
¿sí? Después lo leen todo el Salmo del capítulo 18. Y dice un ejemplo de adoración. En el versículo 1 y 2, David le canta muy íntimamente a Dios y le dice: mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. Ahora yo me pregunto, ¿por qué David describe a Dios de esta manera, no? Porque seguramente ha tenido una intimidad con él y todo lo que él dice acá lo ha sido para él, ¿sí? Ha sido su roca, su castillo, su libertador, mi Dios, dice, mi fortaleza, que muchas veces podemos decirlo y repetidas veces podemos decirle nosotros, mi fortaleza. ¿De dónde viene mi fortaleza? Viene del Señor. Mi escudo, mi salvación, mi alto refugio, ¿no? Mi alto refugio, muchas veces pasamos situaciones difíciles a donde podemos refugiarnos en él, ¿no? Cobijarnos, que él nos abrace, que él nos acaricie. Podemos experimentar eso y podemos cantar lo mismo que cantó David. David experimentó personalmente a Dios, como cada una de nosotros también podemos hacerlo. En el versículo 3, del 3 al 6, David recuerda cómo clamó al Señor y cómo el Señor le escuchó, ¿sí? También nosotros podemos decir lo mismo, porque muchas veces hemos clamado y el Señor nos ha respondido nuestras oraciones. Quizás a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y en el versículo 7 al 15 describe la respuesta de Dios para salvación de quien acude a Él, ¿sí? Si nosotros acudimos a Él, Él nos va a responder. Del versículo 16 al 19, David describe cómo Dios la rescató tiernamente de en medio de sus problemas, ¿sí? También podemos decir con experiencia, porque muchas veces hemos tenido problemas y el Señor nos ha rescatado, ¿no? Y el Señor nos ha sacado de esa situación. Una adoración apasionada, totalmente apasionada, ¿sí? La adoración y la alabanza de David fluían ¿desde dónde? De su corazón, ¿sí? No de sus labios, sino que fluían desde su corazón. En el Salmo 27, 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David no quiere nada más que adorar a Dios y cara a cara, ¿sí? Ese encuentro maravilloso que muchas veces quizás no hemos llegado a experimentar, ¿sí? Dice, no necesita a nadie más junto a él para adorar. Ni a Mical, su primera esposa, ni a Abigail, su segunda esposa. Ni a sus hijos, ni a sus amigos. David quería estar cara a cara con Dios, ¿sí? No estaba pidiendo a dónde está mi esposa o que se acercara a mi esposa y veníamos a adorar nada. Él, lo importaba era adorar a Dios. Y como le decía que también esta adoración, si bien, como acabo de decir, que David no necesitaba sus esposas ni necesitaba sus hijos, pero también eso no quiere decir que los que tenemos a nuestro lado como familia, esposo, amigas, hermanos, lo vamos a sacar de nuestro lado, ¿no? Se puede adorar también junto a ellos, como dice, la adoración es colectiva. Dice, si bien adorar sin distracción de otras personas es muy importante, como lo hemos venido viendo, o sea,
la adoración es importante, importantísimo, adorar personalmente, donde uno tiene ese encuentro con Dios, ¿sí? Dice, esto no quiere decir que debo separarme de la presencia y participaciones de otras personas o dejar de congregarme. Si estoy diciendo que si puedo adorar sola, entonces me quedo en mi casa, me encierro en mi pieza y adoro, ¿no? No, es necesario, dice que debemos congregarnos y también podemos adorar con la participación de otros hermanos, sino que mi mente tiene que enfocarse en quién y a quién estoy adorando, cómo estoy adorando, ¿sí? Cuando yo creo que uno se enfoca en lo que es adorar a Dios, ni lo vas a sentir la presencia de alguien que está a tu lado, de alguien que está hablando, o de alguien que está con el celular, o que llegan mensajitos. No, no vas a escuchar nada. Vas a estar enfocada y concentrada en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a estar en su misma presencia. ¿Sí? Bueno, como decía, no dejar de congregarse. Está en Hebreos 10:24. Diez 25, perdón. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Como dijimos, no podemos estar echando a nuestros esposos ni los que nos rodean a nuestro lado, ¿sí? El adorar depende de mi mente y de mi corazón y del sacrificio que yo quiero hacer para poder llegar a la misma presencia de Dios, ¿sí? Si yo trabajo eso para poder hacerlo, tranquilamente puedo adorar al lado de mi esposo sin necesidad de que me tome de la mano o que me dé un abrazo o que escuche mi oración o no, sino que realmente él pueda estar con libertad como yo lo necesito, ¿sí? Y ahí de esa manera podremos adorar y entrar a la misma presencia de Dios. Un tema muy lindo que realmente me encantó y hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo porque es necesario, como leía, es necesario que realmente aprendamos a adorar sin cosas que nos pueden perturbar, ¿sí? Pero ese es un trabajo de todos los días, ¿no? Yo problemas puedo tener todos los días, dificultades, preocupaciones, están siempre con nosotros, ¿sí? Porque es la ley de la vida, no podemos huir de todo lo que escuchamos, de lo que vivimos, ¿sí? Más en este tiempo difícil que nos está tocando pasar, eh, pero bueno, aprendamos a llegar a la misma presencia del Señor y Él nos concederá, nos acompañará y sin duda que lo va a hacer. Si no podemos dudar de nuestro Dios, un Dios tan grande, un Dios que ha creado el mundo, que nos ha formado a cada una de nosotras y que hoy está al lado nuestro, ¿sí? Ha hecho ese sacrificio tan grande que mandó a su hijo, a su único hijo, para salvarnos y volver y que nosotros podamos volver a tener una relación con Él. Cuán grande es nuestro Dios, ¿no? Qué hermoso que es ser una hija de Dios. Eh, por eso aprendamos a corresponderle, ¿no? Como tal. La adoración viene porque nosotros lo vamos a ir conociendo cada vez más íntimamente y más lo vamos a adorar, ¿no? Por eso mismo se dice, hay que estudiar la palabra, hay que conocerle más a Él, ¿sí? Si nosotros no leemos, no vamos a aprender qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Así que bueno, hermanos, hasta aquí ha sido mi meditación y que ojalá haya sido claro y que Dios las bendiga y nos volveremos a ver en junio, julio. No, nos vemos el lunes que viene. Bendiciones, hermanas.